Vaya, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a tener los siguientes avisos. Primero, vamos al final de la sesión, ¿verdad? Cuando ya terminemos de cubrir el contenido del día de hoy, vamos a hablar sobre el taller. Ya tengo sus notas, solo me falta subirlas al aula, perdón, al portal web, ¿verdad? Así que les voy a colocar ahí la solución, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre la solución y las notas se las voy a subir en el transcurso del día. Realmente han salido bastante bien. Hay que cuidar ciertos detalles, ¿verdad? Yo esperaba que todos tuvieran toda la teoría buena, ¿verdad? Eran 2 puntitos, pero se han equivocado ahí por detallitos. Lo voy a explicar cuando lo hablemos, ¿verdad? Errores comunes, por mencionar algo así, ¿verdad? Puede que tengan la calculadora en radianes y ocupan grados o viceversa. Se han dado problemas así, ¿verdad? No dejan procedimientos o literalmente ponen la fórmula mal, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso al final de la sesión, cuando ya hayamos cubierto el contenido, pero en términos generales, pues salieron bastante bien, ¿verdad? No hubieron malas calificaciones o tan malas calificaciones, ¿verdad? Como en evaluaciones anteriores. Así que eso muestra que de verdad, ya están estudiando, están realizando los ejercicios de una manera correcta, ¿verdad? Y espero podamos seguir así también en el parcial 2, pues que salgamos bien. Así que vamos a hablar de eso al final. Eh, y vamos entonces a continuar con el contenido. Vamos a continuar con la clase. En la clase pasada estuvimos hablando de la potencia. Bueno, voy a abrir ese documento, veamos. Eh, este fue el documento de la clase pasada, ¿verdad? Ahí estaba listo el examen. Y esto fue lo último que vimos. Hablamos sobre potencia eléctrica, que es corriente por voltaje, ¿verdad? Y que la potencia o la energía por unidad de tiempo que algo entrega, pues otro dispositivo la tiene que absorber, ¿verdad? La tiene que recibir. Por lo tanto, pues aquí vimos, ¿verdad? El ejemplo de la batería con el motor. También, ¿verdad? Que en un circuito con resistencia, la potencia tiene otras fórmulas, no solamente una, ¿verdad? Puede tener múltiples formas por el efecto Joule, debido a la ley de Ohm, ¿verdad? Y finalmente hablábamos un poco sobre la corriente que hay en un circuito, que idealmente, ¿verdad? Siempre va a aparecer una resistencia interna muy pequeña, que es la resistencia que conforman todos los elementos dentro de la fuente físicamente, ¿verdad? Y que hay ejercicios donde asumen que esa resistencia es cero, como si no existiese, ¿verdad? Como si fuese un cable, como si no existe, pero eso se le llamaría una fuente ideal, que técnicamente no existe, ¿verdad? No hay ninguna fuente en la vida real que sea ideal, pero sí hay muy cercanas a las ideales. Entonces, esas que son muy cercanas, pues se asumen, ¿verdad?, que son ideales, aunque técnicamente sabemos que no se puede dar. Veíamos una pequeña formulita y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De potencia, de FEM, de resistencia interna, de pérdida por efecto Joule. Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios relacionados a eso. Justamente de eso vamos a hacer los ejercicios. Así que vamos a comenzar con el primer ejemplo. Vale, necesito que tengamos calculadora a la mano, ¿verdad? Para que me digan ahí cuánto les da, ¿verdad? En algún análisis y que tratemos de estar pendientes, ¿verdad? Del micrófono, mediante el chat, a responder las dudas, ya que cuando desarrollamos los ejercicios, ¿verdad? Lo ideal sería que ustedes me fuesen dando todas las respuestas. Entonces lo siento un poco callado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que sea un poquito más dinámica esta clase, ¿verdad? Y tener ahí un poco más de interacción entre nosotros
para comprender de una mejor manera. Así que vamos a comenzar. Tenemos ahí el ejemplo 1. El primer paso, ¿verdad? Siempre ha sido sacar los datos. Así que vamos a comenzar con eso. Dice, un calefactor de inmersión de 500 watts. Entonces, eso es potencia, ¿verdad? Potencia es igual a 500 watts. Se coloca en un recipiente que contiene 2 litros de agua a 20 grados centígrados. Tengo 2 litros de agua, lo voy a abreviar como H2O, ¿verdad? A 20 grados centígrados. Ya sabemos, ¿verdad?, que un calefactor es pues, para calentar. Yo quiero que esa agua se empiece a calentar. Literal A. ¿Cuánto tiempo tarda el agua en llegar a la ebullición? Así que esa sería la primera incógnita, ¿verdad? El tiempo en la que el agua llega a la ebullición. Pregunta, ¿a qué temperatura el agua comienza a ebullirse? Es decir, se empieza a transformar o quiere transformarse en vapor. Ok, Daniel, está bien, no hay ningún problema, no se preocupe. Vale. Así en verdad, justamente, entonces yo quiero hacer que el agua llegue a 100 grados centígrados. Técnicamente es un poquito antes, ¿verdad? Pero lo podemos dejar así, ¿verdad? El valor nos va a dar muy aproximado. Entonces, yo tengo 2 litros de agua a 20 grados centígrados en un calefactor de 500 watts. Y quiero saber en cuánto tiempo yo logro hacer que todos esos 2 litros de agua a 20 grados centígrados se caliente, ¿verdad? Hasta los 100 grados centígrados. Eso es lo que yo quiero saber. Sin embargo, hay algo muy importante acá. Acá me menciona, suponiendo que el agua absorbe el 80% de la energía disponible. ¿Qué es eso de energía disponible? Así como en el circuito yo les decía, siempre va a haber un dispositivo que da energía, siempre va a haber algo que lo absorbe. Siempre va a ser así. Entonces, ¿verdad? Lo que yo tengo que analizar es de qué energías estamos hablando. Primero dice, suponiendo que el agua absorbe el 80% de la energía disponible. ¿Quién le está dando la energía al agua? ¿Quién está haciendo, qué dispositivo está haciendo que el agua se caliente? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ajá. El calefactor, ¿verdad? El calefactor. El calefactor le da la energía al agua, que el agua absorbe, ¿verdad? Y esa energía pues se transforma en calor y se empieza a calentar el agua hasta llegar a los 100 grados centígrados. Pero dice que solo absorbe el 80%. Entonces, la idea es esta. El calefactor da todo su poder, por decirlo así, todo su potencial, toda su potencia. Pero el agua solo es capaz de absorber el 80% de la energía que le da el calefactor. Entonces, ¿verdad? En nuestro ejercicio, lo voy a poner de otro color, nosotros vamos a asumir que solo el 80% de esa potencia es la que podemos utilizar para que el agua tenga o se forme o llegue, perdón, a los 100 grados centígrados. Solo el 0.8 de la potencia o el 80% de la potencia, ¿verdad? Que es lo mismo, 0.8 de la potencia o 0.8 de la potencia. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Solamente el 80%, ¿verdad?, de los 500 watts. Solo eso va a aprovechar el agua. Porque el calefactor da 500, pero el agua solo aprovecha el 50%, el 80%, perdón, de eso. Lo vamos a tener en mente, ¿verdad? Ahora bien, vale. De las formulitas que hemos visto hasta el momento,
¿Bajo qué circunstancia o bajo qué ecuación creen ustedes que nosotros podemos relacionar las variables? Sí, exacto, Franklin. La resistencia, ¿verdad?, del calefactor es lo que nos va a entregar la energía. De las formulitas que hemos visto de potencia, pues no podríamos ocupar corriente por voltaje porque no estamos hablando en esos términos. Porque potencia es eso, ¿verdad? Corriente por voltaje. Pero revisen esos apuntes y díganme cuál es la definición de potencia. ¿Cómo arranca la fórmula de potencia? ¿Qué idea tenemos de la potencia? Energía sobre tiempo, exactamente, Daniel. La potencia, ¿verdad? Es igual a la energía que se entrega por unidad de tiempo. Entonces, acá, ¿verdad? Yo podría hacer un despeje y decir entonces, el tiempo es energía sobre potencia. Eso es lo que yo podría decir, ¿verdad? Energía sobre potencia. Sin embargo, la potencia sí la tengo, ¿verdad? Pero la energía no la tengo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puedo yo encontrar la energía? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para encontrar la energía? ¿A qué equivaldría o cuál sería la equivalencia, mejor dicho, ¿verdad?, de la energía en este tipo de ejercicios? ¿Se les ocurre alguna manera? ¿Tiene algo que ver con una formulita que hicimos cuando hablamos de un rayo que tenía una diferencia potencial y hacía que se derritiese un bloque de hielo? Hicimos un ejercicio similar a eso eh, hace unas 4 semanas, quizás más o menos. ¿Se acuerdan cuál fue la equivalencia que analizamos en esa oportunidad? Con el calor, exactamente. Tal vez no con el calor latente directamente, Daniela, pero sí es con el calor. La energía, ¿verdad?, se va a transformar en calor. Entonces yo puedo poner calor sobre la potencia, que nosotros ya sabemos que solo vamos a poder ocupar el 80% de la potencia. Exactamente, Carlos. La energía, ¿verdad?, es equivalente al calor. Y ya sabemos, ¿verdad? Así que tenemos que encontrar el calor y tenemos que encontrar el 80% de la potencia y luego dividirlo. Si todavía no comprenden eso del 80%, ¿verdad?, traten de imaginárselo así. El agua, el ejercicio dice que el agua usa el 80% de la energía disponible. Entonces, por esa razón, solo va a usar el 80% de la potencia entregada por el calefactor. Acuérdense que la energía absorbida y la energía entregada debe ser igual. Por eso va a aprovechar solo el 80% de esa potencia que le entrega el calefactor. Ahora bien, vaya. Entonces, la potencia ya la tenemos. El punto 8 ya lo tenemos. El problema está entonces en encontrar cuánto vale el calor. El calor, ¿verdad?, en esta oportunidad, como lo que queremos hacer es un cambio de temperatura, porque técnicamente existen dos fórmulas de calor, por decirlo así. Masa por calor específico por delta T, cuando yo quiero hacer un cambio de temperatura. Y tenemos calor es igual a masa por un calor latente cuando yo quiero que haya un proceso o un cambio de fase. Vaporización, ¿verdad? O solidificación, procesos inversos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay dos fórmulas de calor. La fórmula cuando estoy queriendo que cambie de un rango de temperatura
y la fórmula cuando yo quiero que haya un cambio de fase. Entonces, en esta oportunidad, la que me va a servir es la primera. ¿Por qué? Porque yo quiero que deje de estar de 20 grados centígrados y quiero que pase a 100 grados centígrados. Justo antes de empezar a evaporarse, ¿verdad? Lo quiero en el punto exacto de ebullición. Entonces, por esa razón, tengo que ocupar la primera fórmula del calor. Ahora bien, en el ejercicio me están dando acá, ¿verdad? Acá. Este es el calor específico del agua. Calor específico del agua es igual a 4.186 kilojoules sobre kilogramo, y ahí aparece una A, ¿verdad? Pero es el símbolo de grados, grados centígrados. Aparece una A, pero es error ahí de digitación, es grados centígrados. Luego, el que tenemos aquí, ¿verdad? Es el calor latente de vaporización. El primero es calor específico, ¿verdad? Y el segundo es calor latente de vaporización, 540 calorías sobre gramos. Son datos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Pero no los había enmarcado. Ahora bien, de la fórmula del calor, ya sé cuánto vale el calor específico porque viene de tablas o ya me lo dan. Ya sé cuál es el delta de temperatura, porque yo sé que estoy a 20 y quiero llegar a 100. Ya sé cuál es el calor, la temperatura final y cuál es la temperatura inicial, ¿verdad? Lo que me falta es la masa. La masa no la tengo, pero tengo el volumen de agua. Y si se acuerdan, el agua por la densidad es muy fácil que nosotros la podamos convertir en masa, ¿verdad? De litros, por decirlo así, o de una unidad de volumen, la podemos pasar a masa muy fácil solamente porque es agua. Si fuese otro material, pero nos tendrían que dar la densidad y empezar a hacer ahí las conversiones. Pero cuando nosotros tengamos justamente agua, ¿verdad? Y hay conversiones directas, por lo tanto, ¿verdad? Yo puedo decir, vamos a hacer acá, que 2 litros de agua, ¿verdad? La equivalencia en el agua es que en un litro hay 1000 gramos. Eso quiere decir, ¿verdad? 2 por 1000, que nosotros tenemos 200 gramos, o sería el equivalente a decir 2 kilogramos de agua. Ese es el valor, ¿verdad? Que nosotros tenemos. 2 kilogramos de agua. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos todo para encontrar el calor. Encuentro, ¿verdad? Que el calor es igual a la masa, 2 kilogramos, por el calor específico, 4.186 kilojoules sobre kilogramo sobre grados centígrados, por un delta de temperatura. La temperatura final son los 100 grados centígrados a los que yo quiero llegar, menos temperatura inicial, 20 grados centígrados, que es donde comenzó. Se van a dar cuenta, ¿verdad? En términos de unidades, que kilogramos se va con kilogramo, grados centígrados se va con grados centígrados, así que ya me queda kilojoules, ¿verdad? Y esa ya es una unidad de calor. Así que hagamos esa operación, por favor, y me dicen cuánto les da el calor. ¿Qué valor les da el calor en esta oportunidad? $669.76 kilojoules. Gracias, Daniela. Entonces, ¿verdad? Ese es el calor que se ha invertido, ¿verdad? La energía que está, la energía total, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que se encuentra en el sistema. La energía total, ¿verdad? No es la energía que se está transmitiendo, es toda la energía, la total, ¿verdad? Gracias, Wanda. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya solo sustituyo en la formulita del tiempo. El calor es 669.76
kilojoules sobre 0.8 y la potencia es 500 watts. Así que aquí, ¿verdad? Hago la división y me va a dar el valor del tiempo. Me dicen cuánto les da, por favor. Trial version. Dice 1674.4 segundos. Una pregunta, Daniela. Bueno, sí, ¿verdad? Sí le puso el kilo al de arriba, ¿verdad? Aquí la calculadora no me sirve, así que si me confirma alguien más, por favor. Si ese es el valor que da. Y mientras tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Daniela. Cuando nosotros, bueno, en este caso me piden cuánto tiempo, ¿verdad? La respuesta está en segundos. Yo lo que les aconsejo es lo siguiente, ¿verdad? Cuando yo tengo, por decirlo así, un análisis o yo tengo que encontrar un tiempo, por decirlo de alguna manera, lo que sucede es lo siguiente. Traten de pensar si ese valor yo lo puedo como medir, por decirlo así. Por decir algo, imagínense que ustedes me preguntan, profe, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para hacer la evaluación? Imagínense eso. Y si yo le respondo 1674 segundos, ustedes se van a quedar como, ¿y por qué me responde así, verdad? Es un tanto extraño que si ustedes me preguntan cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer algo, en una evaluación o algo, y yo les diga en 1600 segundos. Se van a quedar pensando, ¿y por qué no nos lo dice en horas o en minutos, verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Ahí el ejercicio no me dice, mire, colóquenlo en horas o en minutos, sino que ahí yo tengo que comenzar a analizar, vaya, ese número está bien extraño expresarlo en segundos, porque no se entiende cuánto tiempo es realmente. Entonces uno empieza a jugar, por decirlo así. Pongo 1674.4, ¿verdad? Segundos, y así como dicen en el chat, ¿verdad? Lo voy a convertir a minutos. Voy a decir, en un minuto tengo 60 segundos. Se van a eliminar segundos con segundos. Creo que ahí me escribieron en el chat cuánto tiempo es. 27.9 minutos. 27.9 minutos. Y por eso esa es la respuesta. Porque si yo les digo, vaya, vamos a hacer la evaluación en 27 minutos, ya uno entiende, ¿verdad? Dice, pues sí, está bien, entiendo. Entonces, esa es como la idea, no hay como ¿cómo expresarlo? No hay como un sistema o no hay como, mira, lo tenés que dejar en minutos siempre, o mira, lo tenés que dejar en segundos, o mira, lo tenés que dejar en horas o en días. No, ¿verdad? No hay como una ley que a mí me obligue a dejar un tiempo en una unidad específica, sino que yo tengo que tratar de cuantizarla y entenderla, ¿verdad? Así que eso es algo muy importante. Muy bien, Catherine y Daniela. Gracias. Igual ahí, Carlos.
justamente eso es, ¿verdad? Por eso se deja en minutos, porque en segundos, yo leo eso en segundos y no entiendo cuánto tiempo es realmente, ¿verdad? Esa es la razón. Muchas gracias. Este es el literal A, ¿verdad? Este es el literal A. Este es el tiempo que se tardó, ¿verdad? El agua en pasar del valor que teníamos a 20 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Ahora bien, veamos el literal B. Dice, ¿cuánto tiempo tardará en evaporarse la mitad del agua? Entonces, ¿verdad? Para poder desarrollar el literal B van a cambiar varias cosas. La formulita o la expresión, ¿verdad? Va a seguir siendo la misma. La fórmula en general, por decirlo así, tiempo es igual a calor sobre 0.8 veces la potencia. Eso va a seguir siendo lo mismo. Exactamente, así como dice Daniela. Pero lo que va a suceder es que ahora la masa solo es 1 kilogramo. O lo pueden ver como 1000 gramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque literalmente el ejercicio dice la mitad del agua. Ya no son los 2 litros, ¿verdad? Sino que ahora solo es 1 litro. Y la otra diferencia es la fórmula del calor. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de cuánto tiempo se tarda en evaporarse. No es que está de 20 grados centígrados y pasó a 100, ¿verdad? No, ahora que está en 100 grados centígrados, ¿cuánto tiempo se tardó en evaporarse? Entonces, cuando nos dicen eso, ahora es la otra fórmula del calor, ¿verdad? La masa por el calor latente. Pero como yo quiero que se evapore, necesito el calor latente de vaporización. Así que ahí pues literalmente va a cambiar todo, ¿verdad? Entonces, en el calor, yo podría poner 1 kilogramo, pero realmente lo voy a poner como 1000 gramos. ¿Por qué? Porque vean el calor latente que me da el ejercicio, dice 540 calorías sobre gramos. Entonces yo necesitaba en esta oportunidad que la unidad fuera gramos, ¿verdad? Para que gramos con gramos se me eliminara. Y ahora mi calor está en términos de calorías. Mira, pero es que el calor lo necesitamos en joules, no en calorías. Entonces, ahí mismo en el ejercicio, en la parte que voy a subrayar en este momento, nos dan la conversión de calorías a joules. Y yo puedo decir que una caloría, ¿verdad? Tiene 4.186 joules. Se elimina caloría con caloría y ahora sí, ¿verdad? Ya tengo el calor que se obtiene al evaporarse 1 litro de agua y ya la tengo en joules. Así que hacemos esa operación, por favor, y me dicen cuál es la cantidad de calor que obtenemos. No, gracias, Daniela. La cantidad de calor la tendrá por ahí. Para ponerla aquí en la pizarra. En la pantalla, perdón. $2.26. Bueno, gracias, Gabriela. 2.26 por 10 a la menos 6 o a la 6. Creo que es a la 6, ¿verdad? Porque todos los números son grandes. Así que sería megajoules.
Bueno, gracias. Gracias, Gabriel. Vale, tenemos ahí el calor, ¿verdad? Y luego ya solo es sustituir. El tiempo, ¿verdad? Es igual al calor. 2.26 por 10 a la 6 joules sobre 0.8 la potencia, ¿verdad? Que sigue siendo 500 watts. Daniela me dijo que son 5.651.1 segundos. Y aquí de nuevo, ¿verdad? Como les mencionaba, esa medida en segundos, pues yo no la entendería, ¿verdad? Si les digo, vamos a hacer el parcial en 5.651.1 segundos, todos se quedarían extrañados y cuánto tiempo es, ¿verdad? O sea, aquí hay que hacer la conversión, ¿verdad? En un minuto son 60 segundos. Entonces, acá nos da 94.19, perdón, minutos. De igual manera, aunque eso ya es un poco más traducible, ¿verdad? Decir 94 minutos todavía está como un poco extraño, porque sabemos que en una hora hay 60. Entonces, por eso, pues vamos a poner, ¿verdad? Que en una hora hay 60 minutos. En una hora hay 60 minutos, ¿verdad? Hacemos la conversión y eso ya nos da, veamos, me dijeron que daba 1.57 horas. Y con eso, ¿verdad? Ya tenemos nosotros entonces la respuesta. 1.57 horas. Ya entiendo yo, ¿verdad? Que es más o menos como una hora y media, más o menos. Gracias, Catherine. Ahí solo hay que tener cuidado, Catherine, que el punto 57 no significa que sean 57 minutos, sino que son 50 y 100 sobre 100, 57, perdón, sobre 100 partes de la hora. Que sería como una hora y media más o menos. Exactamente. Como una hora y 34 minutos, exactamente. Un poquito más de hora y media. Bueno, ya sabes. Pero sí, ¿verdad? La respuesta es 1.57 y la interpretación es una hora y media y unos minutitos por ahí más. Así como dice Daniela, una hora con 34. Así que esa es la respuesta, ¿verdad? Acuérdense, por si no se logró comprender la idea, ¿verdad? La primera fórmula de calor yo la utilizo cuando yo quiero cambiar de temperatura. Yo tengo algo a una temperatura y lo quiero llevar a otra temperatura. Y la segunda fórmula, ¿verdad? Es cuando yo quiero que cambie de fase. Cuando yo quiero que se solidifique, cuando yo quiero que se evapore, o los procesos inversos, ¿verdad? Cuando quiero que pueda llegar a un proceso de cambio de fase. Eso es lo que a nosotros nos interesa y eso es cuando ocupamos las fórmulas de calor diferentes, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esos detallitos, ¿verdad? Como la mitad del agua. Pues ya no va a ser los 2.000 gramos, ¿verdad? Sino que va a ser la mitad. Cuestiones así es donde debemos de tener cuidado nada más. Y ahí pues ya estuvimos analizando energía, ¿verdad? Tiempos, potencias que pues se van a volver muy importantes en nuestros análisis. Preguntas, dudas, consultas, algo que no hayan comprendido de lo que se ha explicado. ¿Estamos bien con eso? Bueno, gracias.
Vale, entonces veamos esta combinación de resistencias. Vamos a ver lo mismo que hicimos con capacitores, solo que en esta oportunidad lo vamos a ver con resistencias. Resistencia en serie, resistencia en paralelo, circuito mixto, corriente, voltaje. Vamos a ver todo eso que nosotros analizamos. Así que vamos a ver resistencia equivalente. Tenemos ahí la imagen de literal A. Como ya podremos observar, ¿verdad? Luego de los análisis de capacitores, nosotros ya sabemos que la resistencia de 6 ohmios con la resistencia de 3 ohmios está en paralelo, ¿verdad? Esas dos resistencias, ¿verdad? Están en paralelo. Y me van a formar, ¿verdad? Una nueva resistencia que tiene el valor 2 ohmios. Luego podrán observar, ¿verdad? Que la resistencia esa nueva de 2 ohmios con la resistencia de 4 están en serie. Vamos a hacer una operación matemática, como lo hicimos con capacitores, ¿verdad? Y vamos a llegar a una sola resistencia de 6 ohmios. Así que es básicamente lo mismo que hicimos con capacitores, ahora lo vamos a hacer con resistencias. ¿Se acuerdan que en uno de los ejercicios de capacitores que resolvimos, luego de hacer esto, de que teníamos el circuito, lo reducíamos una vez, lo volvíamos a reducir, después yo les pedía en ese entonces, ¿verdad? Yo les pedía la carga, las cargas y los voltajes. Entonces empezábamos a irnos como para atrás. Acá vamos a hacer lo mismo. Vean que aparece ahí. Saco corriente y saco voltaje. Luego regreso a cuando eran dos resistencias. Saco corrientes, saco voltajes. Y luego regreso al circuito original para sacar todas las corrientes y todos los voltajes. Así que literalmente esto es el mismo análisis que hicimos con capacitores, solo que ahora son resistencias. Lo de que el voltaje en serie se divide, se cumple. Lo que la corriente en serie es la misma, se cumple. Que el voltaje en paralelo es el mismo, se cumple. Que la corriente en paralela se divide, se cumple. Todo se cumple. Que algo esté en serie, que algo esté en paralelo, todo se cumple. La única diferencia van a ser las fórmulas. ¿Se acuerdan que para capacitor en serie hay una fórmula y que para capacitor en paralelo hay otra fórmula? Solo esa fórmula, la fórmula es lo único que va a cambiar, es lo único. De ahí todo lo demás se va a mantener, literalmente. Todo lo demás se va a mantener. Solo cambia la fórmula. Entonces, veamos cómo se saca la fórmula. Tenemos un circuito serie. Podemos ver ahí, ¿verdad? Un circuito físico, una batería con dos pequeños foquitos ahí conectados. Los foquitos tienen una resistencia, ¿verdad? Así que se pueden asumir como si fuesen una resistencia. Ponemos la fuente, ¿verdad? Con los dos foquitos. Vemos que va a circular una corriente, las resistencias están en serie y se va a formar un equivalente. Ahora, yo sé, ¿verdad? Que si aquí tengo 10 voltios, como el circuito está en serie, la fuente entrega 10 voltios. Así que las resistencias van a consumir esos 10 voltios. Yo no sé cómo, ¿verdad? Puede que esta absorba 8 voltios, entonces la otra va a absorber 2 voltios. ¿Cómo se va a repartir esos 10 voltios? No lo sé. Pero que la suma de esos dos tiene que dar 10, eso estoy totalmente seguro. Entonces, ¿verdad? Yo puedo decir, a este le puedo llamar voltaje 1 y a este le puedo llamar voltaje 2. Si yo aplico la ley de Ohm, voltaje es corriente 1 por resistencia 1. Y si aplico la ley de Ohm, me va a dar corriente 1 por resistencia 2. Ahora, o vaya, ni siquiera le voy a poner resistencia 1, le voy a poner resistencia total a los dos. ¿Por qué razón vas a hacer eso? Porque acuérdense que como están en serie, ¿qué pasa con la corriente? Es la misma. Literalmente por las dos resistencias está pasando la misma corriente. Entonces no tiene sentido que ponga
corriente 1 o corriente 2, porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que es la misma. Entonces yo puedo decir, ¿verdad?, el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Sustituyendo por la ley de Ohm, ¿verdad?, la corriente total por la resistencia total es igual a la corriente total por la resistencia 1 más la corriente total por la resistencia 2. Y como se podrán imaginar, las corrientes totales se van a eliminar. Y ahí es donde sale, ¿verdad?, que la resistencia total o la resistencia equivalente, ¿verdad?, es la suma de las resistencias. R1 más R2 más R3 es el resultado de las fórmulas de las resistencias en serie. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer lo siguiente para que haya una distinción y no nos vayamos a confundir. La voy a poner acá, resumen. Si ustedes se acuerdan, capacitores en serie, y ahora estamos viendo resistencias en serie. Ahorita estamos analizando cuando están en serie. El capacitor equivalente, ahora si se acuerdan, la fórmula era 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2. Pero en el caso de las resistencias, ¿verdad?, la resistencia equivalente es R1 más R2. La fórmula cambia, ambas están en serie y todo se comporta igual, ¿verdad? La corriente es la misma y el voltaje se distribuye. Eso se mantiene igual para las dos. Lo que cambia solo es la fórmula. Entonces ahora veamos qué pasa con los capacitores, perdón, con las resistencias en paralelo. Con la resistencia en paralelo, lo único de lo que nosotros estamos seguros es que la corriente se va a dividir. Pueden ver ahí las flechas de las corrientes, ¿verdad? Y dice que la corriente total, vamos a ver aquí, lo vamos a bajar. Dice aquí, ¿verdad? La corriente total se va a dividir. La corriente que sale de la fuente es la corriente total. Entonces yo pongo, ¿verdad?, corriente total se va a dividir. Imaginémonos que aquí la corriente es de 2 amperios. Entonces se va a dividir en las resistencias. A una resistencia puede que le quede 1.5 amperios, entonces a la otra le tiene que quedar el 0.5 que me falta, ¿verdad?, para que me den los dos. Entonces, de lo único que yo estoy seguro es que la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Ahora, en paralelo, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que el voltaje es el mismo. Si yo aplico la ley de Ohm, corriente es voltaje total sobre resistencia total. Si aplico de nuevo la ley de Ohm, voltaje total sobre resistencia 1. Si aplico la ley de Ohm, voltaje total sobre la R2. ¿Por qué estás poniéndole a todo voltaje total? Porque si están en paralelo, el voltaje es el mismo. Y aquí de igual manera los voltajes totales se eliminan, ¿verdad? Y así es como yo llego a esta expresión que está acá. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si hay 8 resistencias en paralelo, pues las hago igual. Y aquí, ¿verdad? Si yo despejo entonces la resistencia equivalente, me va a quedar 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad? Me voy a venir aquí a mi cuadrito resumen y voy a decir, si ahora en lugar de hablar en serie, hablamos en paralelo, tenían yo, ¿verdad?, en aquella oportunidad de capacitores en paralelo, y ahora voy a tener resistencias en paralelo. La fórmula de capacitores, ¿verdad?, es la suma C1 más C2. Y ahorita vimos que la resistencia equivalente en paralelo es 1
sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y las características se siguen manteniendo, ¿verdad? Ahora la corriente es la que se distribuye y es el voltaje el que es el mismo. Y esto se da, ¿verdad? Para circuitos paralelos. Entonces fíjense que lo único que cambia es la fórmula. Las fórmulas están como al revés, por decirlo así. Esta fórmula se parece a esta y por sentido contrario, ¿verdad? Esta se parece a esta. Las fórmulas están al revés para resistencias y capacitores. Es la única gran diferencia, ¿verdad? Así que no se vayan a confundir ahí con resistencia en serie o capacitores en serie. Vea bien la fórmula, ¿verdad? Se parecen muchísimo, pero parece que están al revés, pero realmente así están correctas, ¿verdad? Así es como funcionan estos elementos. Funcionan un poco distintos. Así que es algo que deben de tener en mente. ¿Se entiende la idea de capacitores en serie y capacitores en paralelo? Y con este resumen, ¿verdad? Espero que no se vayan a perder ahí con las formulitas. Están así como invertidas, ¿verdad? Pero así es como deben funcionar. Así es como lo tenemos que hacer. Antes de pasar a los ejemplos, ¿estamos bien con esta idea? ¿Se comprende esto de resistencias en serie y resistencias en paralelo? Bueno, gracias, Daniela. Vale. Entonces, veamos ejemplos, ¿verdad? Con circuitos. Vale, tenemos ese circuito eléctrico. Dice, considere el circuito eléctrico que se muestra en la figura. El voltaje en los terminales de la batería de 24 voltios es de 21.2 voltios. Entonces, ahí es donde viene ya un análisis importante. Dice, el voltaje en los terminales de la batería de 24 es de 21.2. Entonces, si se acuerdan, ¿verdad? Yo les expliqué esto la clase pasada. ¿Alguien me podría explicar por qué razón dice eso? Porque a primera vista, si yo no tengo contexto, suena extraño. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero analizándolo deberíamos de poder entenderlo. ¿Alguien me puede explicar por qué? Exactamente. Exactamente, ¿verdad? La resistencia interna está consumiendo voltaje. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Que yo les mencionaba que nosotros teníamos una cajita. Veamos. Yo les mencionaba, ¿verdad? Que nosotros tenemos una cajita. Y era lo que yo les decía, ¿verdad? La cajita aquí dice 24 voltios. Es decir, ella, la batería, imagínense que aquí haya escondido una batería. En la vida real no es así, ¿verdad? Pero para que entiendan la idea. Aquí hay una batería de 24 voltios. Entonces yo tengo una resistencia aquí afuera. Y cuando ya la tengo conectada a la fuente, ¿verdad? Aquí ya la tengo conectada a la fuente. Ya la conecté. Pero si yo agarro el multímetro y yo mido voltaje, ¿verdad? Un terminal aquí, el otro terminal aquí.
Ese multímetro me da 21.2 voltios. Entonces la pregunta es, ¿y dónde? Pero es que ahí dice 24, ¿y dónde está lo demás? Es porque lo demás, ¿verdad? Lo está consumiendo la resistencia interna que está aquí. La resistencia que forma todo lo que está aquí está consumiendo lo que me falta. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo debo analizar, algo que yo debo comprender, algo que debo ser capaz de comprender, ¿verdad? Entonces, lo que me están diciendo realmente es que el voltaje entre este punto y este punto, lo que hay aquí, ¿verdad? Es 21.2 voltios. Eso es lo que estoy analizando. Y como bien me dice Daniela, ¿verdad? Significa que lo que me falta, ¿verdad? Lo tiene la resistencia interna. La formulita la vimos en las diapositivas. Decía FEM, perdón, diferencia de potencial, es igual a FEM menos I por R. Si ustedes revisan, se las voy a mostrar para que se recuerden. Vimos esta formulita, aquí está, ¿ve? Aquí es donde yo les explicaba que yo veía 10 voltios, ¿verdad? Aquí es incluso el mismo circuito. Yo veía 10 voltios, ¿verdad? Pero la fuente era capaz de dar 10.2. Yo les decía, ¿y el punto 2 que me sobra, quién lo tiene? La resistencia interna. O sea, aquí es lo mismo, ¿verdad? Y con esta formulita yo puedo hacer ese análisis. Entonces, ¿verdad? Yo sé que este es el voltaje de la resistencia R mayúscula. Esta es la fuente, ¿verdad? Y este es el voltaje de la resistencia interna. Entonces, técnicamente yo tengo el voltaje, la resistencia grande, la resistencia que existe en la vida real, ¿verdad? La que veo en el circuito. Tengo los 24 voltios, así que fácilmente puedo encontrar el voltaje de la resistencia interna. Voltaje en la resistencia interna, ¿verdad? Va a ser la FEM menos la diferencia de potencial. La FEM tiene un valor de 24 voltios menos los 21.2 que me está leyendo el tester, ¿verdad? Significa que la resistencia interna está absorbiendo 2.8 voltios. Ni siquiera me están pidiendo ese voltaje, pero yo necesito analizarlo, ¿verdad? Yo necesito analizarlo y tenerlo en mente. Ahora bien, ahora sí analicemos qué nos están pidiendo. Dice la resistencia interna R de la batería, es decir, la R minúscula, ¿verdad? Ese análisis que yo hice solo por entender que lo que me faltaba, ¿verdad? Lo consumía la resistencia interna, es más que suficiente para terminar de hacer el circuito. Así que díganme ustedes, para el iteral A, ¿cómo encontrarían ustedes el valor de la resistencia interna? Vean el circuito y analicen los datos que tenemos y me dicen cómo lo encontrarían. ¿Qué podría ser para encontrar la resistencia interna? Hay que usar la corriente de 4 amperios, ¿verdad? Si se fijan, exactamente, César, exactamente. Resistencia igual a voltaje sobre corriente. Exactamente, voltaje de la resistencia sobre la corriente total. Como nosotros tenemos un circuito serie, ¿verdad? Entonces la corriente es la misma en todo el circuito. Toda, tanto la fuente como la resistencia interna, como la resistencia externa, todo tiene 4 amperios. Entonces, ¿verdad? Por la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre corriente.
Voy a poner el voltaje de la resistencia interna sobre la corriente de la resistencia interna. Voltaje de la resistencia interna, 2.8 voltios. Corriente de la resistencia interna es la misma corriente total porque está en serie. Entonces tengo que dividir 2.8 voltios entre 4 amperios. ¿Cuánto me da la resistencia interna? $0.7, gracias. 0.7 ohmios. Así que ese es el valor de la resistencia interna. Dice la resistencia R del resistor en el circuito. Literal B, ¿verdad? Ahora me piden la R mayúscula. Pues yo sé, ¿verdad? Que la R mayúscula va a ser el voltaje de la R mayúscula sobre la corriente de la R mayúscula. ¿Cuánto voltaje le está llegando a la resistencia R mayúscula? Son los 21.2 voltios. ¿Cuál es la corriente sobre esa resistencia? Los mismos 4 amperios, ¿verdad? Porque es la corriente total. Así que ahí solo debo hacer esa división, ¿verdad? Para poder obtener la nueva resistencia, o mejor dicho, la resistencia externa. ¿Cuánto me da? 5.3, gracias. Bueno, entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que la resistencia externa es mucho más grande, ¿verdad? Que la resistencia interna. Incluso ese circuito pues está bastante tranquilo, ¿verdad? Normalmente la resistencia externa es mucho más grande. Pero de igual manera el análisis está correcto, ¿verdad? Así como lo hemos hecho. Así que debemos tener ese análisis, ¿verdad? Debemos tener esa idea en la mente. Pregunta, no me lo están pidiendo ni nada, ¿verdad? Pero si yo quisiera saber cuál sería el equivalente de la resistencia mayúscula con la resistencia minúscula, la resistencia interna con la resistencia externa, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? No me lo están pidiendo, ¿verdad? Solo quiero ver si el concepto se comprendió. ¿Cuánto sería? 6, ¿verdad? Exactamente. Sería la suma, ¿verdad? De las dos resistencias, sería 6 exacto. Muy bien. Eso no me lo piden, ¿verdad? No lo tenemos que anotar, pero pues sí sirve de análisis. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Vale. Entonces vamos a pasar, ¿verdad? A un tercer ejercicio, tercer ejemplo, donde nos dicen que tenemos esa figura, ¿verdad? Ese circuito. Y nos piden la resistencia equivalente en la red, es decir, la resistencia equivalente que tenemos ahí. Y finalmente la corriente en cada capacitor. Lo primero que yo haría, cuando todavía, ¿verdad? No sé ahí cómo van, si pudieron repasar ya capacitores en serie o en paralelo, lo que yo les aconsejaba era reescribir el ejercicio para que quedara un poco más fácil, un poco más entendible. Eso era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Entonces, yo lo que haría es, este cable que está diagonal, lo movería. Es como que este punto lo movería aquí en medio y el otro punto lo movería aquí en medio para que el cable, en lugar de que me quede cruzado, me quede recto.
Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Entonces el circuito me quedaría la FEM, ¿verdad? Aquí tengo la resistencia 1. Y a partir de aquí, ¿verdad? Me queden 3 resistencias de esta forma. Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Esa resistencia en diagonal la pondría recta para que esté un poco más fácil. Este es R2, este es R4 y este es R3. Es el mismo circuito, ¿verdad? Lo único que el cable diagonal lo puse vertical para que sea más fácil y más entendible ver su configuración. Los valores los tenemos ahí, ¿verdad? La FEM dice que es 6.22. Las resistencias son de 112 ohmios, 42.0, 61.6 y 75.0. Esos son los valores de las resistencias. Así que para sacar el circuito equivalente, ¿cuál sería la primera configuración que harían ustedes? ¿Qué resistencias están en qué configuración? ¿Qué harían primero? Daniela dice hacer las 3 paralelas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿O habrá que hacer algo antes? ¿Qué opinamos? Ajá, ¿alguien más? ¿Tendrá una opinión diferente o sí serían esas 3 en paralelo? ¿Qué opinamos? Bueno, Gabriela. Sí, ¿verdad? Exactamente. Hay que hacer R2, R4 y R3 en paralelo. Le voy a llamar RA. Realmente el nombre es lo de menos, ¿verdad? Y tengo que hacer el paralelo, que es 1 sobre 1. R2 vale 112. Más 1 sobre R4, que vale 75, más 1 sobre R3, que vale 61.6. Eso me va a dar el valor, ¿verdad?, de una resistencia equivalente de las 3 en paralelo. Exactamente, Gabriela, justamente así. Muy bien, Carlos, exactamente, ¿verdad? Así sería. ¿Cuánto les da esa primer resistencia equivalente? Las 3 en paralelo, ¿cuánto les da? 18.73, gracias. 18.73 ohmios. Eso quiere decir, ¿verdad?, que mi nuevo circuito es una FEM, la resistencia R1 aquí, y acá me queda la nueva resistencia RA, ¿verdad? RA. Entonces, la resistencia equivalente total, ¿verdad?, es esas dos resistencias en serie, que sería sumarlas. 112 ohmios más 18.73. 112 más 18, ¿verdad? 130, así que me va a dar 130.73 ohmios. Eso significa, ¿verdad?, que mi último circuito nada más sería la FEM con la resistencia equivalente. La FEM con la resistencia equivalente, ¿verdad?, que ya teníamos.
Muy bien. Con eso tenemos la respuesta del literal A, ¿verdad? La respuesta del literal A es que la resistencia equivalente es 130.73 ohmios. Ahora, ¿verdad? Cuando ustedes les pidan corrientes, pasa lo que les mencioné. Tenemos que ir de retroceso. Básicamente, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos el circuito equivalente fue así. Pasé de tener 4 resistencias a tener 2 y después de 2 a tener solamente 1. Entonces, cuando ustedes les pidan algún voltaje, alguna corriente, incluso potencia, también yo les podría pedir potencia aquí. Ustedes tienen que entender que tienen que ir de retroceso, ¿verdad? En el caso de los capacitores, yo les decía, cuando lleguen al circuito equivalente, saquen la carga total, les decía yo. Ahora no les voy a pedir carga total porque la resistencia no tiene carga, sino que les voy a pedir saquen la corriente total. ¿Cómo puedo yo sacar la corriente total, verdad? Por la ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, si yo les pido el voltaje total, les voy a pedir la resistencia total. El voltaje total es la FEM, ¿verdad? Y la resistencia total es la resistencia equivalente. Entonces, la corriente sería, ¿verdad? 6.22 voltios sobre la resistencia equivalente 130.73 ohmios. Y eso me va a dar, ¿verdad? La respuesta de la corriente. 6.22 voltios sobre 130.73 ohmios. ¿Cómo me queda entonces esa expresión? .0.0, muy bien, Daniela. Eso sería 47.6 mil. 47.6 miliamperios. O también lo pueden dejar, ¿verdad? Como lo colocó Daniela, 0.0476. Es equivalente. Vale. Ahora, ¿qué es esta corriente? La corriente total que yo encontré es la corriente que pasa por acá. Al mismo tiempo sería la corriente que pasa por acá. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Es la corriente que pasa por acá. Pero al llegar a este punto, ¿verdad? La corriente se va a dividir. Así que la pregunta es, ¿cuál es la corriente en cada resistor? Si ustedes ven este segundo circuito, al que le voy a poner dos asteriscos, pueden ver que la corriente total es la corriente que pasa por R1. Yo digo, la corriente en la R1 es igual a la corriente total, 47.6 miliamperios. Ya tengo una corriente de las 3 resistencias. Me piden las 4 corrientes, pero ya tengo una. Ya tengo la corriente total. Dice, me da 25.6 en el paralelo. ¿Cómo así? ¿La resistencia en paralelo te da eso, Nelson, o cómo? Ah, no, ya sé, Nelson, ya sé lo que pasó. Aquí puse mal el número. Aquí es 42. Lo escribí mal ahí. Tal vez eso es lo que hace que te dé diferente ahí, Nelson. Porque es R2, R4 y R3. Entonces R2, R4 y R3, ahí es 42. Yo le escribí mal ahí en la pantalla. No sé si eso es lo que hace que te daba erróneo, Nelson. Si me confirmas, por favor. Sí, bueno, sí, ahí vas a disculpar, ¿verdad? Decía 112, pero era 42.
Porque es R2, R4 y R3. Gracias. Vale. Ahora bien, necesito yo la corriente en R1, ya la encontré, pero necesito la corriente de R2, de R3 y de R4. Entonces, el gran problema es el siguiente. Sabemos que R2, R3 y R4 están en paralelo. Ustedes me lo dijeron, ¿verdad? Sabemos que están en paralelo. Pero ¿qué pasa con la corriente en paralelo? La corriente se distribuye. Ese es el problema, ¿verdad? Exactamente, Daniel, exactamente. Entonces, ¿verdad? Al distribuirse, pues aquí me va a quedar una corriente, la corriente de la R2, otra corriente se va a venir para acá, la corriente de la R4, y la otra corriente se va a venir para acá, la corriente de la R3. Entonces, la corriente total debe ser igual a la suma de la corriente de la R2 más la suma de la corriente de la R4 más la suma de la corriente de la R3. Ni siquiera voy a ocupar esa fórmula, pero me puede servir para comprobar algo. Sin embargo, esa es la idea, ¿verdad? La suma de esas tres corrientes en paralelos debe ser igual a la corriente total. Pero, como dice Daniela, ¿verdad? El gran problema es que de esa resistencia solo tenemos eso, la resistencia. Y para sacar la corriente yo necesito el voltaje, ¿verdad? Entonces, muy bien, como lo analizaron, ¿verdad? Si yo logro encontrar el voltaje en RA, si encuentro el voltaje en RA, ¿verdad? Al mismo tiempo estoy encontrando el voltaje en cada una de estas tres resistencias. Me van a decir, ¿pero por qué? Porque las tres están en paralelo, ¿verdad? Y el voltaje en paralelo se mantiene. Así que si yo logro encontrar el voltaje en RA, automáticamente estoy encontrando el voltaje de la R2, el voltaje de la R3 y el voltaje de la R4. Así que voy a encontrar el voltaje en la RA. Por la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje es corriente por resistencia. Necesito la corriente de RA por la resistencia A. La corriente de RA, si ustedes se fijan en el segundo dibujo, ahí donde tiene los dos asteriscos, la corriente de RA es la misma corriente total. Entonces, la corriente total, que es 47.6 miliamperios, multiplicando, ¿verdad? A RA, que vale 18.73 ohmios, eso me va a dar el voltaje de la RA. Ese significa, ¿verdad?, que ese es el voltaje de las tres resistencias en paralelo. ¿Cuánto nos da ese voltaje? .8915, gracias. 0.8915 voltios. Entonces ahora ya sé, ¿verdad?, que todo lo que esté en paralelo a RA, que son las tres resistencias, ¿verdad?, tiene ese voltaje. Ahora, como ya tengo el voltaje de las tres resistencias y ya tengo las tres resistencias, yo fácilmente puedo encontrar las corrientes. La corriente de R2, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la R2 sobre la R2. Pero acabamos de descubrir, ¿verdad?, que el voltaje de la R2 es el voltaje de la RA sobre R2. Significa, ¿verdad?, 0.8915 voltios sobre la R2, que tiene un valor de 42 ohmios. Lo mismo va a pasar con la corriente de la R3, va a ser el voltaje de la R3 sobre la R3. Eso significa el voltaje de la RA sobre R3. Son los mismos 0.8915 voltios sobre la R3, que ahora vale 61.6. 61.6 ohmios. La corriente de la R4 de igual manera, ¿verdad?, va a ser voltaje de la R4 sobre resistencia 4.
Pero ya sabemos que el voltaje de la R4 es el mismo voltaje de la RA sobre R4. Significa los mismos 0.8915 voltios sobre la resistencia 4, que es de 75 ohmios. 75 ohmios. Así que, ¿verdad? Solo es hacer divisiones consecutivas para que podamos obtener los valores de las corrientes. Dice 21.2 miliamperios, 14.5 miliamperios y 11.9 miliamperios. Gracias, Daniela. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Las preguntas eran las corrientes de las resistencias. Ya tenemos las 4 corrientes. Para verificar o para confirmar, le podríamos llamar así, una forma de comprobar que mi respuesta esté bien es que yo sume estos 3 valores y me debe dar igual o muy cercano, ¿verdad?, a los 47.6 miliamperios. ¿Y por qué decís eso? Por esta formulita que analizamos, ¿verdad? Que la corriente en paralelo se distribuye. Así que esos 47.6 miliamperios se tuvieron que haber distribuido en esos 21.2, en los 14.5 y en los 11.9. Según mi cálculo, nos debe dar exacto, ¿verdad? 47.6. Si me confirman ahí, ¿verdad? Porque eso es algo importante. Eso no se los pide realmente el ejercicio, sino que yo soy el que les está pidiendo el análisis, ¿verdad? De cómo podrían encontrar ese valor. Que esas 3 corrientes sumadas me tendrían que dar 47.6 miliamperios para que ustedes vean que sí se cumple lo que estamos analizando, ¿verdad? Gracias, Stephanie y Daniela. Entonces, ¿verdad? Efectivamente, con eso podemos confirmar nosotros que nuestro análisis está bien, que el circuito está bien, que sabemos analizar circuitos eléctricos con resistencias. Vaya, pregunta que no está ahí en lo que está acá. De las 4 resistencias, o bueno, de las 3 resistencias que están en paralelo, ¿cuál está absorbiendo mayor potencia? De las resistencias que están en paralelo, ¿cuál está recibiendo mayor potencia? ¿Y cuánto vale esa potencia? Si me contestan eso, de las 3 resistencias, ¿verdad?, que están en paralelo, ¿cuál tiene mayor potencia y cuánto sería en números esa potencia? Bueno, está bien, Daniela.
Rodrigo dice R2. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué razón? Exactamente, Franklin, exactamente. Exactamente, exactamente. Vaya, lo que sucede es que como están en paralelo, nosotros sabemos que el voltaje es el mismo, ¿verdad? Y una de las fórmulas de potencia es voltaje por corriente. Si todas las resistencias tienen el mismo voltaje, entonces la potencia mayor va a depender de quién tenga mayor corriente, ¿verdad? Porque ya sabemos que el voltaje es el mismo. Entonces, al multiplicar voltaje por corriente, la que tenga mayor corriente tiene mayor potencia. Eso solo pasa cuando están en paralelo, ¿verdad? Cuando están en paralelo, yo solo me fijo en la corriente y digo, la que tenga mayor corriente tiene mayor potencia. Visualmente se puede ver así, ¿verdad? Y la otra forma es como lo mencionan ahí, ¿verdad? Multiplicar todos los voltajes por todas las corrientes y ver cuál es el número mayor. Eso está correcto, ¿verdad? Pero sí, así como dice Franklin, 18.89 miliwatts sería la potencia que tiene la resistencia número 2. Luego habría que averiguar, ¿verdad? ¿Cuál sería la potencia de R1? Por si se les preguntase de todas las resistencias, ¿cuál tiene mayor potencia, ¿verdad? Entonces ahí sí tendría yo que calcular la potencia de R1 y ver si es mayor que la de R2 o si R2 siempre es la mayor. Pero la idea está correcta, ¿verdad? Si saben cómo analizar, ahí solo es de hacer un poco más minucioso el análisis. Pero muy bien, ¿verdad? Me parece que se esté comprendiendo el contenido. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud que tengan de momento? Vale. Entonces, ¿verdad? Si no hay dudas ni consultas, veamos qué tema sigue. Vaya, algo que se me ha olvidado, hasta acá viene el examencito, ¿verdad? Hasta acá, justamente hasta este contenido. Hablando ahí de potencia, ¿verdad? Calcular potencia, transferencia de energía es potencia, ¿verdad? Energía por medida de tiempo. Así que hasta acá viene el examencito. Ahora vamos con un nuevo tema. Solo vamos a ver la introducción a las reglas de Kirchhoff. Ahora bien, vaya, mira, pero yo ya sé, por decir algo, ¿verdad? Yo ya sé cómo calcular voltaje, cómo calcular corrientes, que la dirección siempre va del positivo al negativo, eh, ya sé cómo sacar potencias, circuitos series, circuitos paralelos, circuito mixto, perfecto, ¿verdad? Ya vimos todo eso, ya sabemos cómo analizar. El problema es que hay circuitos que tienen más de una fuente. Hay circuitos que tienen más de una fuente. Y todos los circuitos que nosotros hemos visto con anterioridad en capacitores y en resistencias, solo había una fuente. Entonces, ahora que hay dos fuentes, el análisis es mucho más complejo.
Ya va a ver que no, Daniel, ya va a ver que no. Realmente, si seguimos como unas formulitas y unos pasos, es bastante sencillo. Ahora solo vamos a hablar como de ideas teóricas y en la otra clase, luego ya que regresemos de vacaciones, ¿verdad? Se va a dar cuenta que no, que es bastante tranquilo. Lo único que quedan sistemas de ecuaciones algo grandecitos y solamente en este tema se les da la oportunidad, ¿verdad? Que ustedes coloquen el sistema de ecuación en la calculadora y solo pongan la respuesta, porque sí quedan algo extensos, ¿verdad? Pero solamente en este tema se deja que hagan eso. En todo lo demás tienen que despejar, ¿verdad? No se vayan a confundir ahí. En todo lo demás deben despejar. Ahora bien, ¿qué sucede con las reglas de Kirchhoff? Como repito, ¿verdad? Kirchhoff se inventó o se estipuló para hacer que los circuitos que tengan dos o más fuentes sean más fáciles de analizar. Esto incluye ciertos aspectos, como que vamos a analizar voltajes y vamos a analizar corrientes. Y al mezclarlos vamos a poder encontrar lo que nosotros querramos. Vamos a poder encontrar cualquier voltaje, cualquier corriente. Y teniendo esto vamos a poder encontrar cualquier resistencia, cualquier potencia, cualquier cantidad de energía, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sea que me quieran preguntar, yo lo voy a poder encontrar. Ahora bien, antes de entrar a estos análisis, tenemos que ver unos conceptos. Como voy a manchar demasiado el dibujo, ¿verdad? No quiero que quede ahí como mal hecho, ¿verdad? Así que lo voy a hacer aquí aparte. Lo voy a hacer aquí para que quede un poco mejor. Voy a copiar varias veces solo para que entiendan la idea, ¿verdad? De qué es cada uno de esos conceptos que vamos a ver. Vale. Veamos el primer concepto. Dice que se llama rama. ¿Qué es una rama? Imagínense que rama es una trayectoria. ¿Cómo así? Va, imaginémonos que tenemos un árbol, digamos. Entonces tenemos un árbol, ¿verdad? Y el árbol pues le salen ramas, ¿verdad? Tiene una rama por aquí, le sale una rama por allá, tiene una rama por acá y otra por acá. Son como subdivisiones, ¿verdad? Entonces, en un circuito eléctrico, nosotros le vamos a llamar rama a lo siguiente. Yo tengo un punto, le voy a poner punto A mayúscula, voy a ser bien exagerado para que se entienda, ¿verdad? Y aquí un punto B mayúscula. Entonces yo tengo tres ramas posibles, son como caminos posibles. Me puedo ir por aquí en medio, me puedo ir por arriba o me puedo ir por abajo. Eso es una rama. Son elementos conectados en serie que interconectan dos puntos. Eso es una rama. Tengo dos puntos, ¿verdad? Y tengo varios caminitos posibles para llegar desde un punto hasta otro punto. Pero las conexiones deben estar en serie. Si se fijan, en la rama que va para arriba, la resistencia de 4 ohmios, que voy a poner aquí un punto verde, con la fuente de 14 voltios, están en serie. Si analizamos la rama de en medio, la fuente de voltaje de 10 voltios con la resistencia de 6 ohmios también están en serie. En la rama de abajo solo hay una resistencia, así que no puedo decir que la resistencia esté en serie porque solo es una, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a eso, a que solo hay cables conectando elementos y no hay nada en paralelo. Eso es una rama. Justamente, ¿verdad? Eso es una rama. Caminitos, trayectorias, ramificaciones, vías posibles para poder llegar de un punto a otro. Eso es una rama. Segundo término, nodo. El nodo ya lo habrán escuchado en el laboratorio, ¿verdad? Y yo específicamente, cuando yo tengo un circuito, lo que hago es buscar dónde tengo T's. Puedo tener una T así, puedo tener una T así, incluso diagonal, ¿verdad? Cualquier T que yo vea,
justo ese punto medio, eso es un nodo. Sin embargo, pues puede tener forma de Y también, ¿verdad? Puede tener 4 ramificaciones y eso también es un nodo. En otras palabras, un nodo, vamos a poner aquí, ¿verdad? Un nodo es el punto que conecta 3 o más cables. Acuérdense que cada rayita que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Es un cable, viene una conexión. Entonces yo aquí digo, aquí viene un cable, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay 4 cables conectados a ese punto, ese es un nodo. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay 3 cables conectados a ese punto, ese es un nodo. Un cable, 2 cables, 3 cables en un punto, un nodo. 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3. En todos esos ejemplos hay más de 3 cables conectados. Entonces eso es un nodo. Por lo tanto, vean que en la imagen yo tengo desde el punto A hasta el punto F. Tengo A, B, C, D, E y F. Tengo del punto A hasta el punto F. Pero de todos ellos, los únicos nodos son este punto B y este punto C. En este ejercicio yo solo tengo 2 nodos. El punto A solo tiene 2 cables. Si se fijan, solo tengo un cable aquí y un cable aquí. El punto D también solo tiene 2 cables. El punto F solo tiene 2 cables. El punto E solo tiene 2 cables. Así que los únicos nodos son B y C, porque ellos son los que tienen 3 cables conectados al mismo tiempo. Entonces los únicos nodos, ¿verdad? Son este y este. Son los únicos nodos. Así que esa es una forma, ¿verdad? Para yo poder identificar nodos en un circuito. Tercer concepto importante. Bueno, están relacionados. Lazo y malla son sinónimos. ¿Por qué? Porque la malla es un lazo. O sea, es como decir que algo está dentro de la otra definición. Esa es básicamente la idea. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia técnica? Porque es muy técnica. Una malla es cualquier trayectoria cerrada. Imagínense que yo empiezo en A. Entonces vengo yo, me voy aquí a la derecha, luego subo, luego me regreso y luego vengo para abajo y cierro. Eso es una malla. Le voy a poner aquí malla número 1. Luego, ahora empiezo en otro lugar donde yo quiera, ¿verdad? Digamos en E, y hago lo mismo. Me muevo, bajo, me voy a la izquierda, subo, y esa es mi malla número 2. Son trayectorias cerradas. Yo voy a dar toda una vuelta a lo largo del circuito. ¿Y cuál es la diferencia entre malla y lazo? Es que vean las mallas. Y en las mallas, a mí aquí no me queda ningún circuito, no tengo ninguna resistencia, no tengo ninguna fuente, no tengo nada. Vean bien las mallas, ¿verdad? Y miren, yo ahí no tengo nada, 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 nada. Literalmente, ahí donde he puesto M1 y M2, está vacío, no hay nada. Entonces, esas son las mallas. ¿Y el lazo qué es? El lazo es algo así. El lazo también es una trayectoria cerrada, pero el lazo podría ser este. El lazo podría ser, vengo acá, bajo, pero me voy hasta aquí, regreso a la izquierda y vuelvo a subir todo. Ese es un lazo. ¿Por qué ese rosado no puede ser malla? Porque tengo algo aquí en medio que es un circuito, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que me impide a mí que ese rosado le llame malla. Ese rosado se llama lazo porque tiene algo ahí en medio, ¿ok? Nosotros debemos buscar que nuestras mallas, ¿verdad? Nos queden así, que no nos quede nada en medio. Nos tiene que quedar vacío, por decirlo así, en medio de las trayectorias. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre una malla y un lazo.
técnicamente. Pero como le repito, a veces suele llamársele por la misma forma, porque ambas son trayectorias cerradas y la diferencia es un súper detallito, ¿verdad? Como este, que no pueden tener nada ahí en medio. Pero realmente nosotros le vamos a llamar mallas a esto, ¿ok? Esa es la diferencia entre mallas y lazos. Los lazos pueden tener algo en medio y no hay problema, las mallas no. Las mallas no deben tener nada. Hay personas que al lazo le llaman malla exterior y técnicamente no es tan mal, ¿verdad? Pero el término correcto debería ser lazo. Ese debería ser su término correcto. ¿Se entiende qué es una rama, qué es un nodo, qué es una malla y qué es un lazo? ¿Se comprenden esos tres conceptos? Dice, tengo de esa cálculo. Bueno, entonces se iba a tocar que despejar a mano. Ni modo, ¿verdad? No tenemos de otra. O tal vez pueden conseguir un emulador en la compu, ya que están de forma virtual, ¿verdad? Lo podrían hacer. Vale, perdón, era aquí. Vale. Dice, he visto el término supernodo, ¿cuál es la diferencia? Ah, vaya, el término supernodo, Levi, se utiliza para una otra técnica de circuitos eléctricos. Lo que sucede es que más adelante creo que llevan una materia que se llama análisis eléctrico o análisis de circuitos eléctricos, algo así. En mi caso se llamaba sistemas eléctricos lineales. Entonces, en esa asignatura, ¿verdad? Se ven técnicas más avanzadas, también se ve Kirchhoff, pero se ven técnicas más avanzadas para resolver circuitos eléctricos. Entonces, hay ocasiones donde vos vas nodo por nodo analizando cuál es el mejor nodo para hacer un análisis. Y por lo general el supernodo es el nodo que tiene más conexiones. Así como aquí, ¿verdad? Para que tengas como una media idea, acá el supernodo sería el que tiene 4 conexiones. Entonces yo digo, ese es un supernodo y a partir de ahí sacaba una ecuación. Y de los otros nodos normales, por decirlo así, sacas otra ecuación, empezás a simultanear y llegas a la respuesta de un voltaje o de una corriente, ¿verdad? Y dependiendo de qué es lo que te hayan pedido. Entonces a eso hace referencia Levi. Es una técnica diferente o similar a esta, pero un tanto diferente para resolver circuitos eléctricos. Para eso sirve. Bueno. Bye. Entonces tenemos dos reglas de Kirchhoff. La primera se basa en el principio de conservación de la carga. Se basa en el principio de conservación de la carga. Lo que nos dice, ¿verdad? Es que la sumatoria de corrientes entrando a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes saliendo del nodo. Eso es lo que nos dice la primera regla de Kirchhoff. Entonces, ¿verdad? Matemáticamente, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener un nodo y vamos a ver las corrientes. Imaginémonos que, lo voy a poner con otro ejemplo para no utilizar el mismo que está ahí. Imaginémonos que tenemos un nodo así, para que no piensen que siempre tiene que ser una T, ¿verdad? Y yo les doy que aquí tiene una corriente I1, el circuito da aquí una corriente I2 y da una corriente acá I3. Entonces, la primera regla de Kirchhoff dice que la sumatoria de corrientes es igual a 0. Eso lo puedo interpretar yo también, ¿verdad? La sumatoria de corrientes es igual a 0. Es lo mismo que yo diga, la sumatoria de corrientes entrando es igual a la sumatoria de corrientes saliendo. Entonces yo veo el puntito, el nodo, ¿verdad? Y digo, de las corrientes, ¿cuántas flechas están apuntando hacia el punto? Valga la redundancia. Solo la corriente 1 está apuntando hacia el punto, entonces está entrando. Digo yo, la corriente 1 es igual. Y del otro lado, ¿verdad? Las corrientes que van saliendo son
cuando las corrientes se van alejando. Podemos ver que la corriente 2 y la corriente 3 se está alejando del punto. Entonces lo voy a igualar a la corriente 2 más la corriente 3. Así lo podemos analizar. Hay otras personas que dicen la sumatoria de corrientes es igual a 0. Entonces voy a hacer positivas las que van entrando. Por decir algo, voy a borrar esto acá. Y dicen la sumatoria de las corrientes debe ser igual a 0. Pero los métodos que utilizan eso, pues dicen las que van entrando van a ser positivas y las que van saliendo van a ser negativas. Y eso igualado a 0. Y si ustedes analizan matemáticamente, cualquiera de los dos métodos que tenemos ahí, estamos diciendo lo mismo. Si en la ecuación de arriba L2 y L3 lo pasan a la izquierda, van a pasar a ser negativos, ¿verdad? Así que técnicamente estamos diciendo la misma ecuación, pero parece, entre comillas, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pero realmente no. Así que ustedes van a ser libres de elegir si lo hacen igualándola a 0 o si igualan las que están entrando con las que están saliendo. Matemáticamente es lo mismo. Ahora bien, ¿cómo puedo interpretar eso de las corrientes, verdad? Se hace la analogía a una tubería. Si yo tengo una tubería, ¿verdad? En forma de T y veo que está entrando agua por acá y está entrando agua para acá, la única solución es que esos dos flujos de agua que están entrando, sí o sí, tienen que salir aquí, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Entonces, por decirlo así, lo voy a poner así, el flujo de agua 1 más el flujo de agua 2, ¿verdad? Tiene que ser igual a este flujo total. Entonces, más o menos con ese análisis es que se hace lo de las corrientes, ¿verdad? Que las corrientes que van entrando tienen que ser igual que las corrientes que van saliendo, o lo puedo hacer en forma de resta. Así que cualquiera de las dos formas, nosotros lo vamos a aplicar la siguiente sesión. Así que la idea que me tengo que llevar yo de la primera regla de Kirchhoff es estar relacionada con las corrientes y que tengo que analizar nodos. Así que en un circuito eléctrico yo tengo que saber identificar dónde está el nodo, porque eso es lo que voy a analizar, ¿verdad? Se analiza el nodo y a partir del nodo ustedes van a sacar una ecuación de corrientes. Siempre va a ser así. La segunda regla de Kirchhoff está relacionada a voltajes y se basa en el principio de conservación de la energía. Así que ahí tiene su parte contrapuesta a la carga, ¿verdad? La primera regla tiene que ver con la corriente y se basa en el principio de conservación de la carga. Acá tiene que ver con el voltaje y vamos a analizar basándonos en el principio de conservación de la energía. Ahora bien, ¿qué dice Kirchhoff? Kirchhoff nos dice que nosotros ya no vamos a analizar nodos. Acuérdense. Primera regla, nodos con corriente. Segunda regla, mallas con voltaje. Por eso le expliqué que es un nodo, ¿verdad? Que es una rama, que es un lazo, que es una malla. La primera regla va nodos con corrientes y la segunda regla va mallas con voltajes. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que yo tengo 4 trayectorias. Así que como no vamos a hacer ningún ejercicio, va a quedar un poquito en el aire la segunda forma, la segunda ley, pero quiero que me digan, ¿cuántas mallas ven ahí? Hay 4 trayectorias, ¿verdad? ¿Las 4 serán mallas? ¿O cuántas mallas tengo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuántas mallas tengo en esta imagen? Kevin dice 1, Franklin dice 4. ¿Los demás qué opinamos? ¿Cuántas mallas ven? Vaya, veo que se están confundiendo ahí. Acuérdense, las mallas son esas trayectorias donde no hay nada en medio, ¿verdad? Esas son las mallas, donde no hay nada en medio. Acá, de esas trayectorias,
¿Cuántas ven ustedes donde no queda nada en medio? Tres, ¿verdad? Exactamente tres. Este sería mi primera malla, ¿verdad? Vengo aquí, subo, vengo para acá, inclinado, inclinado, y no me quedó nada en medio. Esta sería la otra, ¿verdad? Y esta sería la otra. Esa es la única, son las únicas tres mallas porque no me queda nada aquí en medio, ¿verdad? Ni aquí en medio, ni aquí en medio. Sin embargo, la que no puedo agarrar es la más grande, porque si agarro la más grande me quedan resistencias en medio. Así que la respuesta correcta es, ¿verdad? Ahí tengo tres mallas. Tenemos tres mallas. Muy bien, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a analizar. Puede que ahorita las reglas de Kirchhoff, ¿verdad?, queden un poco en el aire, porque solo hemos hablado teoría. Pero en la otra clase ya les voy a recordar las reglas de Kirchhoff, ¿verdad? Y vamos a ver cómo llevar a números esas ecuaciones. Vamos a sacar dos ecuaciones de malla y una ecuación de corriente y luego vamos a simultanear. Así que de esto se va a tratar la próxima sesión. Vamos a ver ejercicios, ¿verdad? Y cómo aplicar estas reglas de Kirchhoff. Así que en el tiempo que nos queda, voy a dejar de compartir un momento. Les voy a hablar sobre la evaluación que hicimos, ¿verdad? El taller. Déjenme les comparto de nuevo. Y un lazo, exactamente. Solo sería un lazo, Rodrigo. Solo sería uno, exactamente. Tres mallas y un lazo. El lazo exterior. Vaya, aquí tenemos la solución, ¿verdad? Del examencito del taller. En la primera pregunta teórica, ¿verdad? Nos decía de que si se deja en reposo y libre un protón en un campo eléctrico, ¿verdad? Este se moverá hacia, si sabemos que es un protón, ¿verdad? El protón es una carga positiva. Le sigue la corriente del campo eléctrico, así que se va a mover en la dirección del campo eléctrico. Y en clase yo les hacía referencia, ¿verdad? Si el campo eléctrico lo tienen así, ¿verdad? Mientras más cerca esté esta zona, pues aquí tengo un potencial menor, ¿verdad? Y mientras más alejado esté de la flecha del campo eléctrico, aquí tengo un potencial mayor. Entonces, ¿verdad? Como es un protón, el protón le sigue la corriente del campo eléctrico y voy a llegar a una zona de menor potencial. Por eso la respuesta era el literal A. Y en el número 2, la gran diferencia estaba en esta palabrita. Campo eléctrico uniforme y campo eléctrico variable. Cuando vimos lo de las líneas de campo eléctrico, veíamos ahí en el ejemplo, ¿verdad? Teníamos unas líneas y ahí les iban diciendo 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, qué sé yo. Y veíamos que si yo estaba aquí o aquí, no importaba, ¿verdad? Yo tenía 5 voltios, porque estaba en la misma línea. Todo esos análisis lo hicimos, ¿verdad? Y lo único que teníamos que entender es que si estos valores eran constantes, era porque el campo eléctrico era constante. Por lo tanto, la respuesta era la que tenía campo eléctrico uniforme. Uniforme y constante son sinónimos, ¿verdad? Variable no era el campo, sino no podía yo encontrar el potencial. Así que esta era el erróneo, ¿verdad? Porque decía campo eléctrico variable y la respuesta era el uniforme. Esa era la respuesta, ¿verdad? Literal C. Luego, aquí quizás en la segunda fue donde más se equivocaron. Más que todo por eso, ¿verdad? Que pusieron la respuesta que el campo eléctrico era variable y no era así. En todos nuestros análisis, si se acuerdan, incluso en las integrales, los campos eléctricos eran constantes y salían del integral. Así que era una constante, ¿verdad? El campo eléctrico es constante. Luego, en esta parte, hubo un par de casos, ¿verdad? Que no sé por qué. No sé si fue la foto o qué pasó, pero literalmente, imagínense que esta fuese la foto y eso que voy a poner en el recuadro no sale. O sea, se ve como cortado. Y aquí solo se ve así como una parte así, solo se ve esto. Y llegan a la respuesta.
Entonces no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Si no están prestando atención en la foto que toman o qué, ¿verdad? Pero literalmente no entendía qué habían puesto en la calculadora. Solo veía como partes cortadas y un par de números por ahí y ¡pum! La respuesta, ¿verdad? Así que ahí tienen que estar más tranquilos, ¿verdad? A la hora de tomar la foto. Tienen que verificar que lo que manden sí se vea el procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo voy a calificar algo que no entiendo porque está cortado, está a la mitad o está incompleto y de la nada solo aparece la respuesta y no sé ni qué fue lo que pusieron en la calculadora, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Aquí casi nadie tuvo errores, por ahí un par de grupos. En lugar de poner 1.6, aquí ponían 1.2 por decir algo y evidentemente está malo, ¿verdad? Así que cuidados con esas distancias. El voltaje todos lo tienen bien. Acá tener cuidado, ¿verdad? Es una distancia, no nos puede dar negativo, ¿verdad? Les estaban preguntando o queríamos que encontraran, ¿verdad? La distancia entre las cargas. No podemos poner, ¿verdad? Que me da menos 2 milímetros, ¿verdad? Así que ahí habían errores de conceptos, errores de signos. No podemos decir distancias negativas. El ejercicio estaba facilito, ¿verdad? Era un punto regalado, pero sí, sí, pues ahí no lo ponen bien, ¿verdad? Está mal. En el tercero es quizás donde hubo mayor cantidad de errores. Y recuerden, ¿verdad? Que no pueden poner directamente solo E por delta S, ¿verdad? Muchos solo multiplicaron esto y lo que les daba la respuesta, eso ponían. Pero no, ¿verdad? Acuérdense que lleva el coseno de teta. Tenían que buscar cuánto era ese ángulo y sustituirlo, ¿verdad? Lo podían hacer por producto punto, lo podían hacer buscando cuánto vale el coseno y siempre deben plantear la integral, ¿verdad? Esto viene de una integral y a partir de la integral ustedes ya pueden sacar el ángulo y ya pueden resolver, ¿verdad? Eso sí lo pueden hacer, pero todo viene de una integral. Todo este tema viene de una integral, se parece al que hicimos en clase. Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay muchos por poner, se les olvidó el coseno de teta y ya nada les pega, ¿verdad? No sé por qué, ni siquiera pusieron la integral, ni le pusieron el ángulo, entonces está erróneo totalmente. Aquí tenían, eso es la solución que les voy a subir, ¿verdad? Tienen una solución alternativa, podría ser de dos formas diferentes, dependiendo de la trayectoria que ustedes hayan utilizado, ¿verdad? Y finalmente el otro solo era derivar, ¿verdad? Evaluar y finalmente sustituir. Básicamente con eso tenían tanto el campo eléctrico en componentes como el módulo. Así que aquí en este último creo que casi todos tienen el 2.5. Aquí no hubo un mayor problema. Donde hubo problema fue en el tercero. Así que les voy a dejar la solución tal vez a mediodía. Espero a las 12, no, tal vez un poquito más tarde. Como a las 2:30 espero ya subirles las notas y colocarles la solución en el aula digital. Sí, la solución en el aula digital y las notas en el portal web, ¿verdad? Ya saben, si quieren revisión, un correo por grupo, ¿verdad? Una persona de cada grupo me envía el correo con el nombre de su archivo. Así yo lo busco, ¿verdad? Y se los envío para que puedan tener su revisión. Así que les voy a enviar eso, ¿verdad? Tipo 2:30 creo que ya van a tener la nota. Y si quieren revisión les voy a contestar en la tarde, ¿verdad? Porque tengo otro grupo de clase en la tarde, así que no les voy a poder contestar inmediatamente. Pero sí, el día de ahora ya van a tener su calificación y su revisión. ¿Preguntas, dudas, consultas? Vale, entonces, si no hay consultas, ¿verdad? Nos vamos a quedar por acá. Más tarde van a tener su nota, ¿verdad? Así que eso sería todo por esta sesión. Que tengan una buena vacación, ¿verdad? Descansen, disfruten un poco por ahí. Y nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos.